8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller. La invitamos para hablar algunos temas de interés. Vamos a hablar sobre la coyuntura comercial, productiva, pero quisiera empezar por este gran evento en donde le convirtió a Quito en el centro del análisis de los obstáculos y desafíos globales del arbitraje y la mediación. ¿Cuáles han sido los resultados de un evento de esta envergadura? Muy buen día, Mónica. Muy buenos días, mil gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, la semana pasada fue de verdad una experiencia estupenda. Hicimos la 5ª edición del ADR Week Ecuador. ADR en inglés, las siglas son Alternative Dispute Resolution Mechanisms, que en esencia en el mundo son 3 discusiones puntuales: la utilización de la mediación, la utilización del arbitraje y la utilización de algo que se conoce como dispute boards para la resolución pacífica de conflictos. Esto en el mundo entero se aplica hoy en muchos espacios, en el sector privado para mediar o resolver de manera privada, es decir, con un sistema de justicia privado paralelo al sistema público, pero que garantiza eficiencia, transparencia, privacidad, equidad, y es la forma en la que el sector privado está aprendiendo en el mundo entero a resolver sus conflictos, sea por mediación o sea por arbitraje. Y esta nueva faceta, que son los dispute boards, son paneles de técnicos que pueden dirimir conflictos que requieren de conocimiento específico y técnico. Y en conjunto, estas 3 herramientas lo que han hecho es, primero, descongestionar los sistemas públicos de justicia. 2, garantizar una claridad de conceptos, sobre todo en temas que requieren de conocimiento más puntual. 3, garantizan celeridad. 4, suelen ser más eficientes. 5, protegen el secreto, por ejemplo, en temas privados, si es que estamos hablando de fórmulas o recetas o secretos de ciertas compañías, es decir, todo este ecosistema de resolución pacífica de conflictos, donde el sistema público no se involucra, sino que son los pares, los que conocen de los temas, los abogados que a su vez fungen como mediadores o árbitros, donde los dispute boards se conforman por personas que de verdad conocen los temas. Esto en conjunto ha generado más confianza, más eficiencia, más celeridad, aporta descongestionando, como hemos dicho, al sistema público y aparte establece unos mecanismos que dan confianza y que respetan la voluntad privada de las partes, porque normalmente en los contratos se plantean cláusulas arbitrales donde las dos partes plantean que con anticipadamente, si se llegaran a dar conflictos, estas serían las metodologías con las cuales resolverían sus diferencias o sus discrepancias. Y lo que tuvimos la semana pasada fue un congreso importantísimo de 3 días con los técnicos y conocedores más importantes del mundo, planteando todos los aspectos relevantes de estos mecanismos. Por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial, el uso de contratos inteligentes, la resolución de problemas sociales como es la discapacidad, la discusión sobre temas familiares en la justicia privada, cómo dirimir o cómo mediar temas bancarios. Es decir, hay tantas facetas que pueden ser estudiadas y donde se pueden aplicar estos mecanismos, que ha sido una jornada de 3 días interesantísima, que nos ha obligado a discutir temas interesantes, a entender los avances tecnológicos, a reconciliar cómo aplicar estas diferentes fórmulas en el Ecuador. Hemos discutido también cómo el Ecuador se equivocó al no permitir la cláusula de arbitraje internacional en la consulta popular. La politiquería de este país. Hay que oponerse porque el gobierno no es mío. Lastimosamente, creo que el Ecuador no tuvo los insumos correctos.
Estábamos absorbidos en una conversación diferente. Le recuerdo que eso coincidió con los primeros apagones, había enojo, la prensa es culpable también, yo debo decirlo, porque no permitió las conversaciones que debía tener el país. Estábamos tan incendiados y tan enojados que nos consumimos en la discusión del momento y no en la consulta popular, y perdimos dos preguntas que eran fundamentales para el Ecuador: la cláusula de arbitraje internacional y el trabajo por horas. ¿Y por qué es fundamental esta cláusula? Porque la inversión extranjera necesita de garantías. Y las cláusulas de arbitraje proveen esas garantías y son normalmente requisitos sine qua non para la inversión extranjera. Y todos los otros países las tienen. Y nosotros, por no entender, por no permitir que esto fuera parte de la ley y por no entender que eso es lo que los inversionistas requieren para invertir en el Ecuador, hemos primero caído en un espiral de poca inversión extranjera, lo cual repercute en falta de trabajo, en falta de contribución impositiva, en falta de dinámica económica, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, creo que esto nos obliga a reconsiderar y replantear esa pregunta, y ojalá tengamos un espacio de que el Ecuador recomponga ese error profundo que nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Y esa fue una de las grandes conversaciones que tuvimos la semana pasada. Y debo decirle que fue una experiencia extraordinaria. Tuvimos 50 panelistas del Ecuador y del mundo discutiendo estos temas profundos e importantes para el Ecuador, desprendidos de nociones políticas y entendiendo únicamente las herramientas desde la perspectiva legal y sus implicaciones para el Ecuador. Y fue una experiencia que nos colocó, como usted bien dice, en el epicentro de la discusión intelectual del mundo, y además permitió que mostráramos las bellezas y bondades de Quito y del Ecuador a un grupo de visitantes internacionales que con absoluta seguridad se llevan la mejor impresión del Ecuador. Bueno, a propósito de lo que usted señala, efectivamente en la consulta popular del 2023 aquí ilustramos sobre la importancia de esas dos preguntas que se perdieron. La una del arbitraje internacional, tan necesario para generar seguridad jurídica en nuestro país, y el otro, el trabajo por horas. Seguimos hablando, seguimos abriendo espacios para que se ilustre sobre la necesidad de una reforma laboral, de un código del trabajo que data de 1938. Es decir, en ese sentido hemos seguido aportando, cada cual responde por lo que hace o deja de hacer. Ahora, en el tema que nos ha señalado a propósito de este evento internacional, esto facilita la resolución de disputas de forma eficiente y equitativa, más aún cuando vivimos hoy conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, transformaciones tecnológicas aceleradas como la inteligencia artificial. Claro, por supuesto. Mire, el mundo está cambiando a pasos agigantados. La guerra de Rusia con Ucrania, el conflicto en Medio Oriente de Israel, la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, la aparición cada vez más importante de la moneda electrónica y sobre todo la preponderancia de Bitcoin. En fin, todos estos cambios, la aparición de contratos de contratos inteligentes, todos estos insumos han cambiado no solo la realidad geopolítica, ha cambiado la forma en la que el mundo hace negocios, las relaciones internacionales, los apoyos internacionales. Nos obliga primero a entender estos cambios y segundo nos obliga a encontrar herramientas que se ajusten y se acomoden a los cambios del mundo. ¿Cómo una Corte de Justicia en Ecuador dirime un contrato en Bitcoin? No lo puede hacer, no tiene ni los conocimientos ni la base legal para hacerlo. Entonces, primero, estas herramientas que son privadas, de acuerdo mutuo, y que avanzan muchísimo más rápido que la ley de los países y que están además más cerca de los avances y de los cambios y del mundo tecnológico, están en mejores condiciones para dirimir estos conflictos y de hecho son quienes lo hacen. Yo me honro en presidir la ICC Capítulo Ecuador, además de presidir la Cámara de Comercio de Quito y
el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Y en su conjunto, estas tres instituciones han logrado traer al Ecuador a valor presente. Nosotros hoy podemos dirimir a través de nuestros mediadores y nuestros árbitros las más complejas disputas y las disputas además de carácter internacional, de carácter complejo tecnológicamente. Podemos garantizar que nuestros árbitros son conocedores de esos temas y que pueden resolver los conflictos con la más absoluta claridad y conocimiento. Además de que hemos incorporado otra serie de cosas que son de muchísimo valor, tenemos hoy, por ejemplo, un arbitraje social para aquellos que no lo pueden pagar. Y esa es una colaboración y es un aporte nuestro a la sociedad ecuatoriana que yo creo que es de mucho significado y de mucho valor, porque con frecuencia la justicia ecuatoriana no ofrece esas soluciones, además de que ha perdido credibilidad y confianza, y nosotros desde el sector privado ofrecemos soluciones que resuelven los conflictos, que garantizan eficiencia, que son transparentes y que, como dije anteriormente, también garantizan confidencialidad. ¿Y qué tipo de conflictos sociales contribuye con esta mediación? Lo que la gente guste y necesite negociar, mediar, reconciliar o finalmente arbitrar. Nosotros no juzgamos el fondo, nosotros ofrecemos una herramienta, y si hay dos partes que están de acuerdo con arbitrar o mediar sus conflictos, nosotros estamos más que dispuestos a hacerlo. Ahora, hay que estar conscientes que eliminar los conflictos es imposible, los conflictos están allí. Lo importante será cómo se enfrenta y cómo se lo que nos define como sociedad, lo que define a los empresarios y a sus empresas, no es la ausencia de conflictos, como usted bien dice. Es irrisorio, es impensable en realidad tener un ecosistema privado que no tenga conflictos. Las familias tienen conflictos, las empresas tienen conflictos, los estados tienen conflictos. Lo que es importante es cómo escogemos resolver esos conflictos. Y nosotros, desde nuestro espacio, proponemos la resolución pacífica de conflictos a través de estas tres herramientas que son hoy herramientas fáciles de acceder, económicas, eficientes, y que además tienen la ventaja final de que están alejadas del sector público y de la justicia pública. Ahora, usted ha hablado del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Ha tenido no solo reconocimientos nacionales, sino internacionales por la tarea y los resultados que arroja? Sí, claro. Hoy somos, y lo digo con humildad, pero con mucho orgullo, el mejor centro de arbitraje del Ecuador. El año pasado tuvimos 88% de éxito en las mediaciones, lo cual es un número impresionante y del cual estamos muy orgullosos, pero aspiramos a más. Arbitramos más de 85 millones de dólares en conflictos privados y estábamos, por supuesto, enfocados en un número mayor, y creo que este año lo vamos a lograr. Además, hemos recibido un reconocimiento como el mejor centro de arbitraje del Ecuador, y me complace decirle que de verdad contamos con los mejores mediadores, los mejores árbitros y los mejores secretarios arbitrales. Los abogados más prestigiosos, los abogados pristinos, pulcros e impecables, aquellos que están más allá de cualquier cuestionamiento, son quienes actúan como mediadores y árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo escogen a estos arbitrajes y estas mediaciones que permita lograr el éxito en las tareas que asumen? Mire, lo interesantísimo de cómo funciona el sistema es que los mismos árbitros y los mismos mediadores que hoy actúan como actores imparciales, mañana son quienes requieren de los servicios del centro de arbitraje para sus clientes y van a someterse a otros abogados que actuarán como árbitros y mediadores. Esto garantiza un equilibrio en el sistema porque es de verdad un sistema de pares, y nosotros como organización verificamos que tengan las credenciales, que no tengan cuestionamientos, que hayan actuado probamente,
a los secretarios arbitrales les tomamos exámenes. Nosotros garantizamos que estén al nivel y que tengan los conocimientos, además de las credenciales morales. Generamos un sistema donde tenemos la mejor tecnología. Hemos renovado nuestro centro de arbitraje y mediación el año pasado con una incorporación tecnológica de punta, además de que es un entorno muy bonito, muy agradable, muy moderno, y todo esto en su conjunto hace que los procesos sean dentro de lo difícil que es llevar un conflicto, porque no podemos minimizar el impacto de un conflicto. Es desagradable, es con frecuencia doloroso, suele ser costoso y además desagradable desde todo punto de vista. Los conflictos no son fáciles, pero ya que tenemos que enfrentarlos y ya que son parte de la sociedad, esta es la mejor manera de llevarlos, sin duda alguna. Ahora, a propósito de lo que usted señala, Mónica, ¿cómo la tecnología está transformando la práctica arbitral? Mire, lo primero es que, por ejemplo, hoy podemos arbitrar casos internacionales. El Ecuador puede exportar arbitraje. Nuestros árbitros son, en su gran mayoría, políglotas, hablan varios idiomas y conocen reglamentación y legislación de muchos países, y con la tecnología, con Zoom, con sistemas telefónicos de punta, con sistemas de grabación de punta, podemos hoy exportar arbitraje, por ejemplo, que es no solamente interesante, sino que además es muy rentable. Y tenemos además todo un sistema de almacenamiento de información, de grabado, de manejo de información, de visualización, que es altamente tecnológico y altamente confidencial. Entonces creo que hemos hecho un trabajo importante para la sociedad, no solo para el sector privado, no solo para el sector productivo, que sí suele ser frecuentemente usuario de centros de arbitraje y mediación, sino para toda la sociedad. Como le decía hace un momento, dirimir temas familiares, dirimir temas bancarios, dirimir temas tributarios con el Estado. Todo eso hoy se vuelve posible en centros de arbitraje y mediación. En definitiva, ha sido muy positivo este evento como el centro del análisis de los obstáculos y desafíos globales. Sin duda alguna. Nos complace muchísimo haber hecho ese aporte, no solo a la discusión de fondo de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, sino el haberlo logrado en Quito, nuestra ciudad, con una asistencia multitudinaria, con una calidad, con un fondo, con unos panelistas de primer nivel del mundo entero, y haber podido además exhibir todo lo que Quito tiene para mostrar a sus visitantes. Estamos muy contentos con el resultado y esperamos que sea el primero de muchos, pero además esperamos que Quito siga siendo sede de grandes eventos internacionales. Necesitamos el turismo, necesitamos la actividad económica, necesitamos la actividad turística. La ciudad de Quito necesita reactivarse rápidamente y desde nuestro espacio sentimos que actividades como esta contribuyen a generar economía y dinamismo en la ciudad, y esperamos que todos los demás lo hagan también. Ahora hablemos, más allá de este evento que lo ha destacado doña Mónica Heller, la coyuntura comercial, empresarial, la coyuntura también productiva, más allá de lo que incide también en el país, la parte política. Hubo una definición presidencial que da una certidumbre de 4 años, triunfó ampliamente el presidente Daniel Noboa. De alguna manera es un alivio ver el futuro del país, pero quedan incertidumbres, quedan desafíos, una economía compleja, no crece como quisiera ser el país, con problemas en lo económico, en lo comercial, en el mercado internacional, en el ámbito de las finanzas públicas. Incide, por ejemplo, esta caída del precio del petróleo por el entorno internacional, las políticas de Donald Trump, las relaciones con China. ¿Cómo ve ese panorama? En la perspectiva política, yo creo que la tranquilidad, la estabilidad y la posibilidad de proyectarnos a los próximos 4 años es importantísima.
Y yo creo que desde el sector privado sentimos mucha confianza y estamos muy optimistas de lo que pueden ser los próximos 4 años. También debo decirle que cualquier proceso político pone en pausa una serie de cosas y este es el momento donde debemos dejar de lado la política y empezar a hablar de la economía. El momento político ya pasó, el Ecuador tomó una decisión, el presidente Noboa se ha consolidado sin ninguna duda como un líder popular en el Ecuador, ganó con amplia mayoría y el Ecuador hoy debe cerrar el capítulo político y entrar en un capítulo económico. Tenemos grandes retos, como usted bien ha dicho. Acarreamos una serie de malas decisiones económicas de muchísimos años. Llevamos varios años de déficit tributario, de déficit fiscal. Necesitamos recomponer las finanzas públicas porque el ingreso no es suficiente y el egreso es excesivo. Estamos muy cerca de que el gasto público esté, si no me equivoco, estamos en el 38% del PIB. Esa es una cifra que debe alarmarnos. No hay Estado que pueda afrontar ese nivel de gasto público. Necesitamos recomponer los ingresos y necesitamos reducir el gasto de un Estado obeso. Y yo entiendo que esa es una discusión compleja. Yo entiendo que cuando hablamos, por ejemplo, de despidos del Estado, estamos incurriendo en una discusión muy compleja de desempleo. Pero creo que el momento obliga a decisiones duras y difíciles. Y creo que debemos entender que la decisión va más allá. Sí hay un tema de exceso laboral en el Estado y también hay un exceso de otras cosas. Quiero decirle que tengo una cifra en mi mente, no la dé por hecho, hay que verificarla, pero creo que hay 60,000 vehículos del Estado que implican choferes, mantenimiento, seguros, combustible. Renovación periódica de los vehículos. Claro, todos esos gastos no corresponden a la realidad económica del Ecuador, son un absurdo y hay que ser firmes y hacer recortes a rajatabla, porque esos gastos y esos excesos los pagan los ecuatorianos. Es decir, cada vez que nosotros pagamos un producto con IVA, cada vez que pagamos impuestos, que las empresas hacen declaración de impuesto a la renta, todos esos impuestos que podrían ser orientados a cosas de muchísimo mejor calidad de gasto, se van en ese gasto excesivo de un Estado que con los años se ha vuelto excesivamente pesado, pero además excesivamente ineficiente. Porque si fuera pesado, pero diera los resultados que el Ecuador necesita, tal vez sería tolerable. El problema es que es ineficiente, las cosas no funcionan, los ritmos no son los adecuados, hay boicot de una serie de procesos y encima de todo eso lo pagamos los ecuatorianos. Este es un momento donde necesitamos recomponer rápida y urgentemente, porque desafortunadamente la situación es urgente. El Estado está en malas condiciones económicas, como usted bien ha mencionado. La caída del precio del petróleo, la caída en la exportación, en número de barriles del Ecuador ha venido cayendo dramáticamente en los últimos años. No hemos logrado ser un país de exportación minera, no hemos logrado recomponer o reemplazar la matriz del Estado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Otra reforma tributaria? No damos para más, no podemos los ciudadanos pagar más impuestos. Eso no puede ser la respuesta, porque hoy la carga impositiva, por ejemplo, del sector privado, es la más pesada de la región. Las empresas no tienen capacidad de pagar más impuestos. Y de hecho, lo que empieza a pasar es que las empresas empiezan a pensar en otros países para invertir. Porque la carga tributaria y la carga laboral del Ecuador hoy son insostenibles. Y esa es una conversación que no puede ser política, porque se ha vuelto política en los últimos años. Y entonces empezamos a tener toda esta polémica de si estamos precarizando los derechos laborales, en vez de entender que Ecuador hoy tiene 10 puntos menos de empleo de lo que tenía hace 15 años. Estamos defendiendo lo indefendible. Nuestros jóvenes no tienen plazas de trabajo porque no hay inversión. Y no hay inversión porque las condiciones no son propicias para la inversión. Y no se le puede obligar ni al inversionista ecuatoriano ni al inversionista extranjero a que invierta cuando no quiere invertir en un Estado. Y a pesar de eso, yo quiero hacer un reconocimiento
que tiene mucho valor. Los empresarios ecuatorianos, a diferencia de lo que vemos en Colombia o en Argentina, donde se fueron y se llevaron su dinero. Y esto es así, y es verdad. Los empresarios ecuatorianos nos hemos quedado y hemos apostado una y otra vez por el Ecuador. Pero las cifras no mienten. No hay inversión. Y como no hay inversión, no hay más espacios que den trabajo. Si no hay más fábricas, si no hay más almacenes, si no hay más desarrollos, ¿dónde se genera trabajo? Porque el trabajo lo genera el sector privado en el Ecuador. Apenas 10% del empleo lo genera el sector público. Entonces, si no entendemos las cosas sin apasionamientos y sin tintes políticos, no tomaremos las medidas que se requiere y el Ecuador entrará en un espiral de pobreza, de desempleo y de inseguridad y violencia, que son las consecuencias de una mala economía y de la falta de empleo. Ahora, esto pasa también por reformas que requiere el Ecuador en el tema interno, la generación de fuentes de empleo que mayoritariamente lo hace el sector privado, pasa por una reforma que ha sido postergada. ¿Cómo lograr esos cambios que habiliten, que faciliten la contratación laboral? Mire, perdimos esa pregunta por horas. Y es un absurdo. Hoy apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. 3 de 10. Es una cifra que debe aterrorizarnos. Eso quiere decir que 7 de 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno. La posibilidad de trabajar por horas era mejor que la realidad de no trabajar del todo. Sin embargo, nos dejamos consumir por una discusión politizada que le conviene a unos, porque no es una conversación que no tiene intereses, porque hay quienes viven del caos y quienes buscan el conflicto social. Pero eso no es lo que le conviene al Ecuador. Y de verdad, a veces yo me inhibo de hacer estas defensas con más fuerza, porque parecería que es el interés del sector productivo y se nos acusa de buscar precarizar. No. Precarizar aplica solo a los que tienen trabajo, porque uno no puede precarizar lo que no existe. Entonces, cuando estamos hablando de que 7 de 10 no tienen empleo, no podemos precarizar sus derechos porque no tienen derechos, porque no tienen trabajo. Y entonces, cuando hablamos de trabajo por horas, estamos hablando de la posibilidad de que los estudiantes que hoy no quieren abandonar sus estudios, podrían trabajar algunas horas al día y contribuir a su gasto personal o al de sus familias. Estamos hablando de que las amas de casa, que en las tardes deben cuidar a sus hijos, tal vez podrían trabajar algunas horas en las mañanas y aportar con el gasto de la familia. Pero el Ecuador votó en contra de esa posibilidad, porque no entendió. Y no entendió porque la conversación se politizó. Y se politizó porque está en los intereses de algunos. Pero ¿cuál es el resultado? Hemos perdido 10 puntos de empleo pleno, apenas 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo. Tenemos una migración creciente. Nuestros jóvenes no quieren quedarse en el Ecuador. Tenemos una fuga de cerebros importantísima. Tenemos un sistema social que no tiene las suficientes incorporaciones para sostener el sistema de jubilaciones. ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Y por qué no tenemos las conversaciones que debemos tener? ¿Y por qué no tenemos las conversaciones inteligentes y profundas? ¿Dónde está la academia para aportar la información? ¿Dónde están los medios para obligar a esta conversación inteligente? Yo creo que tenemos una oportunidad hoy. Los próximos 4 años deben llevarnos a reformas no políticamente agradables, pero sí absolutamente necesarias para la supervivencia del Ecuador. Equilibrando las cosas entre la solución del mejoramiento del gasto público, pero también la atención social. Es que, mire, todo está empacado en la misma bolsa. Cuando no hay dinero para nada. Cuando hay dinero, usted puede adjudicar por prioridades donde se debe aplicar el gasto, pero hoy esa no es la realidad del Ecuador. Hoy vivimos de los créditos, somos uno de los países que mayores créditos de multilaterales tiene. Somos un país que no tiene suficientes recursos para generar ingresos al Estado.
Somos un país que no tiene suficiente contribución impositiva porque no hay economía, porque no hay productividad, y lo que hemos hecho es exprimirle a lo máximo que da a lo que ha sobrevivido en productividad en el Ecuador, pero no da para más. Entonces, cuando hablamos de mejorar el gasto, primero tenemos que hablar de mejorar el ingreso y de reducir a rajatabla el gasto público, entendiendo que eso tiene repercusiones, porque todo tiene repercusiones, pero el no hacerlo será aún peor, porque esa es la realidad en la que estamos. Llevamos años de déficit tributario. Si no hubiéramos tenido la negociación con los multilaterales y si no tuviéramos compromisos de los 14,000 millones de dólares de multilaterales, no hubiera habido dinero para pagar los sueldos del gasto público, los sueldos del Estado. Fiscal. Es que no había dinero para pagar los sueldos del Estado. Si no se hubiera hecho el incremento del 3% del IVA, al día siguiente no había con qué pagar los gastos. Entonces, ¿hasta cuándo y hasta dónde? No podemos seguir gastando más de lo que ingresa, eso es simple. Es como la economía de la familia. Si la familia gasta 1,000 y solo gana 800, todos los meses queda debiendo 200. Se seguirá endeudando. Y se sigue endeudando y se sigue endeudando. Pero la deuda hay que pagarla. Pero además, con el crecimiento poblacional y con las decisiones, sigue creciendo el gasto. ¿Cuál es el punto de inflexión donde como país reconocemos que ese no es el sistema que nos sostiene en el tiempo y que debemos tomar decisiones durísimas y revertir malas decisiones que han sido políticas de gusto popular durante años y años, pero que le han hecho un daño profundo al Ecuador? Muchas gracias a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, por abordar estos temas, tanto el evento internacional que tuvieron la semana anterior, cuanto las perspectivas económicas y comerciales productivas en nuestro país. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a usted, siempre es un gusto estar aquí. Muy amable, 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el superintendente de bancos, economista Roberto Romero, temas de interés en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.